de 2020, ¿se acuerdan? Los que nos acompañaron la semana pasada, pues ya estuvimos viendo algunos de estos números, vimos pues que incluso en la primera lámina, que es la portada de este informe, porque como les comenté, nada más pasé las gráficas y los datos que nos interesaba aquí. Veíamos cómo nos establecían que durante el primer semestre de 2020 se había recaudado, los ingresos tributarios habían sido mayores respecto al primer semestre de 2019, lo cual era correcto, efectivamente, y tiene su mérito por la particularidad, ¿verdad?, de este año, la cuestión de la pandemia, en fin. Pero vimos un pero en una de las gráficas más adelante. Si bien es cierto, se recaudó más que en el primer semestre de 2019, se recaudó menos de lo que se tenía programado, de acuerdo a la ley de ingresos de la Federación, ¿verdad? Entonces sí hubo una caída en cuanto a lo que se esperaba, no respecto del año pasado, sino en cuanto a lo que se esperaba recaudar el primer semestre de 2020, y lo sabemos, la particularidad, la cuestión esta de la pandemia, en fin. Vimos cómo obtuvieron una buena cantidad de ingresos sin necesidad de judicialización, como decían ahí en las estadísticas que mostramos, como en muchas ocasiones incluso sin ejercer sus facultades de comprobación, sino más bien facultades de gestión, recaudaron una buena cantidad de dinero, ¿verdad? Vimos que básicamente eran 2 programas en los que se enfocaron y que les ha dado muy buenos resultados. Muy buenas tardes, Silvia, Julio, Gloria, Jacinto, muy buenas tardes. Y gracias a todos por acompañarnos. Entonces, les había yo comentado, si algunos de ustedes recuerdan, que había unos datos que no vienen dentro de este documento de informe tributario y de gestión. Ahí está lo que les decía que era la portada, ¿no? Nos dicen 1,749 millones. Bueno, es 1,749,000 millones de pesos en el primer semestre, que viene siendo 54,000 millones más que en el semestre del año pasado, ¿correcto? Y les había dicho yo que había ciertos datos, estadísticas que no venían en este informe, pero que corresponden, es como que vienen siendo parte integral, ¿no?, de todo todos estos datos que nos hablaban de los actos de fiscalización y toda esa cuestión, y que iba a tratar de incluirlos para la charla de hoy. Y bueno, efectivamente, les vamos a presentar, aquí están parte de los datos que estuvimos viendo. Vimos también que prácticamente la gran monto recaudado viene por concepto más de la mitad de ISR, y vimos que de IEPS, más de la mitad de lo que se recauda de IEPS es por este impuesto a los combustibles, a las gasolinas, al diésel, ¿verdad? Y fue cuando vimos, pues, cuál es la razón por la que, pues, no se ha dejado de cobrar dicho impuesto, a pesar de lo que se decía en campañas, ya sabemos, pues es un monto importante, ¿verdad? Que no es así de fácil decir ya no lo voy a cobrar, así nada más. Y es por eso que sigue vigente, ¿verdad? Más de la mitad del IEPS que se recauda es por concepto de este impuesto a las gasolinas y al diésel. Vimos también que había una recaudación muy importante y lo reconocimos incluso a grandes contribuyentes, aunque por ahí dijimos, en algunos casos hubo, ahora sí que, como dice luego, manita de puerco, ¿no? De o me pagas o lo hago penal el asunto, etcétera. Y muchos dijeron, no, bueno, mejor pago. Pero bueno, hubo una recaudación muy importante proveniente de grandes contribuyentes, y vamos a pasar a estas tablas, su servidor pues no las puse así tal cual como las otras, porque
están muy pequeñitas y pues de plano no íbamos a poder ver nada, ¿verdad? Decíamos que gran parte de sus formas de fiscalizar, aparte cuando no corresponde al cumplimiento espontáneo, que le llamaban primaria, ¿no? La recaudación primaria, que es cuando uno cumple de forma espontánea, y está la recaudación secundaria, vimos que es cuando la autoridad, ya sea a través de sus medios de gestión, de sus facultades de gestión o de sus facultades de comprobación, que ya todos conocemos, ¿verdad? Pues, busca la forma de recaudar. Y en cuanto a facultades de gestión, es decir, cuando sin necesidad de a llevar a cabo una visita domiciliaria, revisión de ventas, etcétera, realiza diferentes actos y recauda, ¿no? Y vimos que tenía dos programas, el de vigilancia del cumplimiento, que comentamos ya incluso la semana pasada, que este programa de vigilancia de cumplimiento consiste en que la autoridad está monitoreando a los contribuyentes y ve cuando alguno de ellos ha incumplido con alguna de sus obligaciones, ¿verdad? Oye, te falta la declaración mensual del mes de junio, y recurre a diferentes formas, ¿verdad? De solicitarle, pues, al contribuyente a que cumpla con dichas obligaciones, ¿no? Llama la atención, una de las que utiliza la autoridad, y en los últimos años le ha sido muy, muy efectiva, pues es la de bloqueo, ¿no? O cancelación, le llaman muchos, de los certificados de sello digital. Por eso quise ponerlos, verán que está muy interesante. Ahorita, la semana pasada vimos cuánto se obtuvo por vigilancia de cumplimiento, cuánto por, etcétera. Ahora vamos a ver los actos, cómo lo llevaron a cabo, ¿sí? Y miren ustedes cómo este año, pues no, según aquí la tabla que vemos, y estos datos están en la página del SAT, todos los pueden conseguir de la página del SAT. Mi estimado Héctor, qué gusto saludarte, Héctor de Orizaba. Muchos saludos, Héctor. Fíjense cómo este año nos dice esta tabla que en cuanto a bloqueos de certificados de sello digital, pues realmente muy pocos, ¿no? Enero 342, febrero 107, marzo 35, una caída muy significativa, ya en abril solamente 8, en mayo, según los datos que proporciona el SAT, no hubo ni un solo bloqueo de sello digital, y ya en junio 1. Pero estos números son muy pocos respecto de cómo lo venían haciendo en años anteriores, ¿no? Claro, con las modificaciones que hubo el Código Fiscal para este 2020, acuérdense, previo a cancelar definitivamente los sellos está lo que se conoce como restricción, ¿sí? Entonces ahí ya le cambiaron la mecánica, ¿verdad? También influye, pero vean ustedes cómo ha estado utilizando la autoridad lo que viene siendo el buzón tributario. A través de ahí manda requerimientos, manda invitaciones al cumplimiento espontáneo de las obligaciones y una serie de actos, ¿verdad? Vean pues cómo en enero 683,000 documentos que enviaron entre requerimientos, invitaciones, lo que ustedes gusten. En febrero 741,000, marzo 926,000, o sea, y vean cómo en plena pandemia siguieron arriba de 900,000, abril, mayo, junio. ¿Por qué? Porque ya la autoridad, pues no acuérdense, estaba lo de la cuestión de la sana distancia y de las actividades esenciales, entonces las no esenciales pues tenían que permanecer cerradas, entonces no era tan efectivo el salir y buscar al contribuyente. La forma más efectiva, y lo va a seguir siendo aún después de esta cuestión de la pandemia, va a ser a través del buzón tributario. Acuérdense todos que a partir de septiembre de este mes, ya todas las personas morales, tenemos hasta este mes para las personas morales activen su buzón tributario, ¿sí? Y en octubre las personas físicas, y no se nos vaya a pasar ahí,
agéndenle, porque sí tenemos que